Muy buenas tardes, buenas noches, sean todos muy, pero muy bienvenidos en nombre del CIDICSEF a una actividad que nos conecta con varios puntos del planeta. En el día de hoy, la primera parte del encuentro estará a cargo de Moisés Hassan Amselem desde España y está titulada como Los Salvadores Ibéricos durante el Holocausto. El cierre de la disertación estará a cargo de la musicóloga Judith Cohen desde Canadá. Queremos agradecerles, como siempre, a las entidades que nos acompañan y que nos auspician a lo largo y ancho de todo el continente. Y ellas son la Fundación Memoria del Holocausto de Buenos Aires, el Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay, la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá, FESELA, la Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, y FESERA, la Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina. A todos ellos, muchísimas gracias. Y antes de pasarle la palabra al presidente del CIDICSEF, el doctor Mario Eduardo Cohen, los invito, como siempre, a que me manden por el chat desde dónde, desde qué punto, desde qué rincón del planeta nos están mirando hoy. Sean todos muy bienvenidos. Querido Mario, como siempre te digo, la gente te espera, te aclama, así que adelante, por favor, activate el micrófono y te escuchamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches en Europa. Hoy es un día glorioso para el CIDICSEF y para todas las instituciones que nos acompañan, que les agradecemos mucho por confiar en nosotros. Vamos a tener nada menos que al profesor Moisés Hassan Amselem desde Sevilla, y al final les pido que se queden porque el final es nada menos que con la musicóloga y cantante famosa Judith Cohen de Canadá. Así que están todos invitados hasta quedarse hasta el final, que vamos a gozar de su voz y de sus conocimientos, ¿sí? Entonces les decimos que déjenme también agradecer a mi comisión directiva, a María, Graciela, Diana, Betty, Leonardo, y quería primero comentar de que Moisés lo conozco hace unos 15 años, lo encontré en un congreso en Sevilla, y desde ese momento perdimos el contacto hasta que lo retomamos hace poco. Les digo quién es Moisés. Moisés es un estudioso de estos temas de Shoah, es abogado, licenciado en Derecho, es profesor actualmente de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en temas de Shoah, antisemitismo, etc. Y es habitualmente en los medios de Sevilla, es convocado por la radio, por la televisión local. Y es interesante la vida de Moisés en el sentido que sus padres ya eran españoles, aunque no habían nacido en España concretamente, en la península, y en el año 63 el padre de Moisés se traslada a Sevilla, y ustedes imaginen, año 63 en Sevilla, y ahí funda en el año 68 la comunidad judía de Sevilla, que es quizás la comunidad judía más antigua de España en este momento. El padre de Moisés y Moisés fueron los que dieron continuidad a toda esta comunidad, y entonces es bienvenido también por ese aspecto. Otra actividad que suele realizar y lo hace muy bien Moisés es guía de turismo sobre la Sevilla judía. Dos palabras nada más para introducir al tema que nos va a hablar hoy, que es el tema de los salvadores ibéricos en la época del Holocausto. Es un tema polémico, es un tema interesantísimo y que, bueno, que seguramente vamos a conocer algunos detalles que nunca lo hemos escuchado. Lo interesante es que el Talmud dice concretamente: quien salva una vida, salva la humanidad. Y lo he pensado, tiene dos ángulos ese pensamiento. Salvar una vida significa que de alguna manera uno está salvando el orden de la creación.
pero también es salvar a la humanidad, porque nos hace recordar nuestra condición humana en sus dos aspectos. Salvar una vida es salvar la humanidad. Y esta gente que nos va a hablar justamente Moisés, es esta gente que decidió apoyar, buscar, darle vida a todos estos, a toda esta gente que durante la Shoah no tenían otra opción que ser salvados. Si bien es cierto, no son centenares de miles, no son quizá muchos miles, pero el hecho de que haya sido uno solo ya justifica el hecho de todo esto. Señoras, señores, les recuerdo que la Argentina en ese mismo momento, en el año 38, firmó un decreto secreto, el número 11, que prohibió la entrada de los indeseables. Les cuento para que tengan una idea que las puertas estaban cerradas en todas partes, en todo lo que se hacía en ese momento era muy importante. En síntesis, les quedo con una pregunta final para mi querido amigo Moisés, es ¿en qué medida Franco ayudó a salvar judíos o le puso obstáculos? Te doy la palabra, Moisés. Gracias por estar con nosotros. Es un orgullo. Nos sentimos muy agradecidos por tu colaboración. A partir de ahora te escuchamos. Gracias. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Ilan. Muchísimas gracias, Graciela. Gracias, CIDICSEF, por darme esta oportunidad, por invitarme a compartir esta tarde en América, noche en Europa, con vosotros. En cuanto a tu pregunta, Mario, no te la voy a contestar ahora. No te la voy a contestar ahora. Vamos a ver si una vez que hayamos terminado la presentación podemos contestarla entre todos. Y sin más dilación, gracias por tu presentación. Gracias por tu presentación. Efectivamente, soy primera generación de mi familia nacida en la península. Mi padre era de Ceuta y mi madre del protectorado en Marruecos. Mis abuelos de Marruecos y un bisabuelo de Argelia. Es decir, de larga tradición sefardí, creo. La otra opción es que fuera bereber. Y no creo que eso sea así. Así que me quedo con los sefardí. Durante los últimos años, o de hace algún tiempo, me dedico pues, a temas de holocausto y antisemitismo. Creo que es necesario cada vez más, sobre todo a medida que van quedando menos sobrevivientes del holocausto, que nos cuenten en primera persona lo que pasó. Creo que cada vez se hace más necesario el que esto no se olvide. Y por eso colaboro en Sevilla con la universidad, donde soy profesor honorario. Profesor honorario significa que no cobro honorarios. Es algo que hago sin cobrar y lo hago además gustosamente, y lo único que me gustaría es tener más tiempo para poder hacerlo, para poder estar con los alumnos. Normalmente son alumnos de segundo grado, de tercer grado, los que asisten a nuestras actividades y creo que tenemos allí muchísimo trabajo que hacer. Y a todo esto, pues decidí hace algún tiempo empezar a leer sobre los salvadores españoles. Cayó en mis manos hace unos 15, 16 años un libro que se llamaba Un español frente al Holocausto, escrito por Diego Carcedo, periodista español, y que hablaba de la historia de Ángel Sanz Briz. A raíz de ese momento decidí empezar a investigar y a leer todo lo que caía en mis manos sobre no solamente Ángel Sanz Briz, sino tantos y tantos aquellos que hicieron algo por los judíos durante el Holocausto. Por eso he decidido titular mi presentación, o hemos decidido, los salvadores ibéricos durante el Holocausto. Y cuando decimos ibéricos nos referimos a la península ibérica. Queríamos también quiero también contar algo de los portugueses, que en algunos casos, y lo veremos enseguida, hubo una colaboración muy estrecha entre diplomáticos españoles y diplomáticos portugueses. No olvidemos además que durante la Segunda Guerra Mundial ambos países eran no beligerantes,
la palabra neutral creo que le queda demasiado grande, por lo menos a España, pero sí eran no beligerantes y ambos países estaban regidos por dictaduras totalitarias cercanas al fascismo o fascistas directamente, ¿no? Entonces creo que hay un elemento, un nexo común entre españoles y portugueses y por eso vamos a hablar de los salvadores ibéricos durante el Holocausto. Antes de empezar, o antes de tener otra consideración, aquí, tenemos que hablar el marco legal. En España, en el año 1924, España es una monarquía, el rey es Alfonso XIII, que además pocos años antes había visitado Sevilla y se había reunido con los pocos judíos que vivían en Sevilla en esa época. Y durante esa monarquía, en el año 24, hay un real decreto del gobierno en el que se concede la nacionalidad española, y he copiado el texto del decreto porque creo que es importante, a los antiguos protegidos españoles o descendientes de estos, con sentimientos arraigados de amor a España. Esto es lo que recoge el texto. ¿Esto por qué surge? Bueno, surge por la finalización del régimen de las capitulaciones durante la época del Imperio Otomano. Los ciudadanos extranjeros que vivían en el Imperio Otomano podían acogerse a la protección de sus países de origen, y eso ocurre hasta el año 23. En el año 23 se derogan, con la creación del nuevo Estado de Turquía, se derogan esos derechos extraterritoriales y de protección que tienen las potencias extranjeras sobre la población. Y precisamente España, para seguir protegiendo a sus nacionales, crea o emite este decreto que tiene una validez de 6 años. El decreto se entra en vigor en diciembre del año 1924 y tiene una fecha límite, 31 de diciembre de 1930. Es decir, que tienen 5 años para solicitar la nacionalidad. Y incluso en el decreto incluye una lista de nombres, entre los que se encuentran, por ejemplo, Saporta o Toledano o Bejarano, en los que por el simple hecho de tener ese nombre se les considera candidatos a tener la nacionalidad española. Este decreto, como digo, deja de ser o de estar en vigor legalmente el 31 de diciembre del año 1930. Después veremos cómo algunos diplomáticos aprovecharon este decreto y fingieron que seguía en vigor para poder proteger a sus ciudadanos. Situación de Europa en 1941. 1941 es 2 años después de comenzar la guerra. Vemos que prácticamente toda Europa ha caído bajo las garras de Alemania. Uno a uno han ido cayendo países, primero Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, bueno, Italia está gobernada por Mussolini. Uno a uno van cayendo los países y esta es la situación que tenemos en España en el año 1941. Quedan algunos huecos en el mapa, que son la siempre neutral Suiza, no tan neutral, España y Portugal, y Suecia, que también se mantiene neutral durante la contienda. Y vamos a nuestro primer destino. Nuestro primer destino va a ser Francia. En Francia, Moisés, discúlpame, no sé si vos estás viendo el Power que preparaste, todavía nosotros no nos estás compartiendo la pantalla, no lo estamos viendo. Perdón. Igual, por lo que estás diciendo, nos estamos guiando desde ya, pero sé que preparaste imágenes. Sí, perdón. No hay problema, por favor. Para eso estamos, para ayudar. Y ahora sí estamos viendo, si querés ponerlo un poquito más grande, así lo vemos bien en grande. Espérate, vale, perfecto, un segundo. Disculpa, estaba pensando que
Por favor, ahí está perfecto. Ahí lo vemos a la perfección. Vale, vale, bueno, pues nada, esta es la entrada, el marco legal que hablaba del decreto del año 24, el mapa de Europa, tenemos un mapa donde vemos la expansión del Gran Reich alemán, y llegamos a nuestro primer destino, como decía, que es Francia. Francia, como saben, se rinde enseguida. Francia resiste unos pocos meses y enseguida se rinde. El diplomático Eduardo Proper ha llegado a París en el año 1939. La historia de Eduardo Proper es curiosa porque es hijo de un banquero judío de origen austríaco y de una española, que a su vez es hija de un diplomático español. Igualmente, Eduardo Proper se casa con una mujer judía que se convierte al catolicismo para casarse con Eduardo Proper, que es Hélène Fulspringer. Hélène Fulspringer posteriormente va a estar emparentada con el barón de Rothschild. Eduardo Proper es secretario de la embajada en París, y cuando los alemanes toman París, como saben, hay una parte de Francia que queda ocupada y la otra parte, el sur de Francia, la Francia libre. Si podemos, voy a traer un momento al mapa, donde podemos ver, si ven el mapa de Francia, tenemos la zona ocupada, que es el norte y el oeste, mientras que la zona libre es el sur de Francia y el protectorado de Marruecos, la parte francesa de Marruecos. Cuando hablamos de zona libre, lo de libre es un eufemismo, porque era un gobierno colaboracionista el que estaba al tanto de esa Francia libre, el mariscal Pétain. La embajada o las delegaciones diplomáticas se trasladan todas primero a Burdeos y posteriormente algunas se mueven a Vichy, que se establece como centro de mando, nunca fue capital de la zona libre, sino como centro de mando. Con lo cual nuestro diplomático Eduardo Proper se traslada a Vichy, a Burdeos, junto con el embajador Félix Lequerica. Más tarde Félix Lequerica llegaría a ser ministro de Asuntos Exteriores en España. Y por ello el embajador le cede todo el asunto de los visados, se lo da a Eduardo Proper, que toma las funciones de cónsul, y lo hace además porque él entiende que eso es una tarea administrativa y que a él no le corresponde, que eso le corresponde a un funcionario de segunda clase. Él queda para el puesto de embajador representando a España y decide que los visados, que es un tema personal, eso lo haga Eduardo Proper. Tienen que imaginarse lo que es Burdeos en junio del año 40, con miles y miles de personas huyendo hacia el sur. Y Eduardo Proper empieza a dar visados a todo el que se presenta en el consulado, sin ningún tipo de cortapisas, sin ninguna limitación. Empieza a dar visados de tránsito a todos aquellos que huían y se dirigían hacia el sur para cruzar la frontera y llegar a Portugal. Realmente en los visados que da Eduardo Proper, él establece una validez de 4 días. Tienen 4 días para llegar desde la frontera de los Pirineos hasta la frontera con Portugal, que le estima que es tiempo suficiente. El embajador sabe lo que está pasando y le dice que de acuerdo. Lo que pasa es que Eduardo Proper se salta un requisito, y es pedir permiso al Ministerio de Asuntos Exteriores español. Hay una orden del 1 de mayo de 1940 en la que aquellos que quieren cruzar a España en calidad de refugiados necesitan pedir una autorización. Años más tarde, Eduardo Proper dice que, bueno, que si él hubiera pedido ese permiso no hubiera dado tiempo, porque era un
trámite administrativo largo y entonces no hubiera dado tiempo. Por eso decidió saltarse la norma. Finalmente, más tarde, en noviembre de ese mismo año, esa norma es soslayada por el Ministerio Español, y aquellos que demuestran que tienen un visado de entrada en Portugal tienen derecho automáticamente a recibir un visado para cruzar por España. Y aquí es donde entra en juego el cónsul portugués en Burdeos. Antes de terminar con Eduardo Proper, tengo que decir que Eduardo Proper fue represaliado después de la guerra. No después de la guerra, perdón, cuando él lo cesan de su puesto en París y lo mandan a un consulado de segunda o incluso de tercera clase, como es el consulado en Larache, en Marruecos, la sede de la Legión, pero eso se entiende como una degradación. Entienden que él se ha pasado dando visados, y el ministro Serrano Suñer, que es cuñado de Franco y es además el más nazi de todos los miembros del gobierno de Franco, tiene un enfrentamiento con él y lo fulminantemente lo destituye y lo manda a Marruecos. Eduardo Proper nunca alcanzó el puesto de embajador. Sirvió como embajador al final de su carrera en Canadá y en Noruega, pero como ministro plenipotenciario no llegó al escalafón, al puerto más alto del escalafón, que es el puesto de embajador. Él fue uno de los represaliados por probablemente lo que hizo durante esos años. Arístides de Sousa. Arístides de Sousa es un personaje curioso porque su vida anterior tiene altibajos. Lo cierto es que él se encuentra en Burdeos en esta misma época, mayo-junio de 1940, y un día recibe la visita del rabino Kruger, un rabino que él había conocido en Amberes. Arístides de Sousa estuvo en Amberes antes de estar en Burdeos y había conocido a este rabino. Y este rabino se presenta en el consulado y Arístides le dice que no se preocupe, que él le va a dar un pase a él y a su familia. Y el rabino le contesta: es que mi familia es enorme y son miles de judíos que están huyendo, y no me voy a ir y los voy a dejar aquí a todos. Arístides está 3-4 días que no sabe qué hacer, hasta que finalmente creo que es el día 13 de junio, se levanta y decide darle visado a todo el mundo. Había una norma que de la circular 14 del Ministerio de Negocios Extranjeros portugués, que indicaba que no se podían dar visas para entrar en Portugal a apátridas, es decir, gente sin pasaporte y nacionalidad, a rusos y a judíos, sin antes consultarlo con el ministerio. En el resto de los casos, los franceses que querían huir tenían derecho a tener un pasaporte, los belgas, los holandeses, otras nacionalidades sí, estaban vetados los apátridas, los rusos y los judíos. Él se saltó esa norma y como un loco se puso a firmar visados a todo aquel que se lo pidió. Curiosamente, después han aparecido algunos registros y una persona que recibió un visado de Arístides de Sousa fue el famoso pintor español Salvador Dalí, que estaba considerado un degenerado ya en aquella época, y Salvador Dalí y su mujer Gala, que era rusa, están en la lista de los visados que obtuvo, que emitió el cónsul Arístides de Sousa. Con los años, el gobierno portugués ha intentado magnificar de alguna forma las cifras. En un momento dado se llegó a hablar de hasta 10.000 visados. Esa cifra está muy por encima de los visados que concedió Arístides de Sousa Mendes. Y a día de hoy se han identificado en Yad Vashem, hay 1.513 beneficiarios, me parece que son. La Fundación Sousa Mendes tiene otros 2.800 y hay un registro de pasajeros entre Lisboa y los Estados Unidos
también de más de 2.000 personas. Con lo cual estamos hablando de que varios miles de personas pudieron salvar la vida gracias a Arístides de Sousa Mendes. Arístides recibe una llamada el día 23 de junio de su gobierno indicándole que inmediatamente se vaya a Lisboa. Han llegado a oídos del gobierno portugués lo que está haciendo Arístides de Sousa e inmediatamente le obligan a volver a Lisboa. Cuentan que en el camino, en el coche, mandaron al embajador español a buscarlo, al embajador portugués en Madrid, mandaron a buscar a Arístides, y a la vuelta en el coche que pararon en Bayona, cuentan que entró en el consulado y dio órdenes para que siguieran emitiendo visados a todos aquellos que querían cruzar la frontera. Bayona está justo al otro lado de la frontera de España con Francia. Llega a Lisboa, comparece ante un tribunal disciplinario y pierde su condición de diplomático. La leyenda cuenta que perdió el sueldo, no es cierto, mantuvo una mínima pensión por parte del gobierno portugués que no le daba para... Él tiene una familia muy amplia, él tuvo 14 hijos y es cierto que sus últimos años de vida fueron muy, muy penosos y se cuenta que la comunidad judía de Lisboa le daba de comer a él y a su familia en el comedor que tenían en Lisboa. Murió a finales de los años 50 y no fue rehabilitado hasta 1987. El gobierno portugués pidió perdón a la familia de Arístides y rehabilitó su nombre por todo lo que había hecho en salvar a tantos judíos. Volvemos a España. La lista que yo he hecho es una lista de españoles y portugueses que han sido reconocidos por Yad Vashem, es decir, que son justos entre las naciones. Después, al final, daré también los nombres de aquellos que todavía no han sido anotados o honrados con ese título y que también salvaron judíos. Pero de momento estamos viendo una lista de aquellos españoles y portugueses que fueron han sido honrados por Yad Vashem. La siguiente persona que tenemos es una anónima mujer española, Concepción Falla, muy republicana, por eso se exilió a Francia, y en el sur de Francia, en un campo de detención, entró en contacto con una mujer, Elise Misrahi, y sus 2 hijos, y cuando fueron liberadas ambos de este campo de detención, la recogió en su casa. Recogió a Elise, el marido lo había mandado al frente, había muerto, recogió a sus 2 hijos y a 2 sobrinos que trajo de París. Y los mantuvo en su pequeño apartamento hasta que acabó la guerra en 1945. Con el tiempo, esta mujer, Concepción Falla, se fue a México y allí es donde murió. Martín Aguirre, una historia similar, refugiado vasco, que se refugia durante la Guerra Civil en Francia, primero va a Francia, después a Bélgica, y una vez que entra en Bélgica, entra en la red de contacto, en la red de rescate de la Iglesia. En Bélgica había el llamado Comité de Defensa de los Judíos, que colaboraba con la Iglesia en salvar judíos que necesitaban ayuda. Y escondió entre otros a 2 hermanos, Fred y Jack Bild, los escondió en un monasterio. Cuando acabó la guerra, la madre consiguió reunirse con los hijos y emigraron los 3 a Canadá. Con el tiempo, Fred Bild, que fue quien contó la historia, llegó a ser embajador de Canadá en Tailandia y posteriormente en China, y todavía vive en Canadá. Sebastián Romero tiene una historia también curiosa. Español, muy partidario de Franco, ¿vale? Él, su primer destino como diplomático fue el Larache. Vimos que después, 30 años más tarde, mandaron a Eduardo Proper a Larache como castigo, ¿no? Es curioso que Sebastián Romero empezó su carrera en Larache. Y él se había casado con una mujer griega. Y cuando él comienza la guerra civil, él se encuentra en Grecia, él renuncia a su carrera diplomática y se adhiere al movimiento, a Franco. Cuando fallece el embajador en el año 36, fallece el embajador español en Grecia y él se hace cargo directamente de la legación y desde esa posición actúa como agente oficial del gobierno nacional
de España, el gobierno de Franco, y uno de sus papeles es informar sobre la ruta de los barcos griegos que transportan armas para el ejército republicano en España. Es decir, que él colabora muy activamente con el gobierno de Franco. Incluso en un momento dado, él manda un telegrama al Ministerio Español diciendo que, bueno, que la gran mayoría de los judíos de sefardíes que hay en Grecia, en Atenas y en Salónica sobre todo, son partidarios del gobierno de la República, y que él incluso establece que aquellos que hayan realizado actos contra el gobierno, contra la causa nacional, deben perder la nacionalidad, ¿no? O sea, que vemos que él parte de una postura, no diría que antisemita ni mucho menos, pero sí está molesto con los sefardíes de Grecia, porque en su gran mayoría apoyan al ejército de la República y no a las tropas sublevadas del general Franco. Él tiene otros destinos como diplomático, ya decíamos que él estaba en Grecia, después creo que va a Bulgaria y vuelve a Grecia en el año 43. En el año 43 y 44 es cuando se produce la invasión de Grecia por los alemanes, y precisamente su llegada el 9 de abril de 1944 coincide con el ultimátum que dan los alemanes para deportar a los sefardíes de Grecia. No a los sefardíes, a los judíos, es decir, aquellos países neutrales que pueden proteger a sus ciudadanos, los tienen que sacar de allí, tienen un permiso, tienen un ultimátum, y es hasta el 15 de junio. A partir del 15 de junio no podrán. Él no tiene instrucciones, no ha recibido instrucciones por parte de su gobierno, y como el embajador anterior que él había protegido a los sefardíes de Salónica, él decide hacer lo mismo. Esto hace que el embajador alemán presente una protesta al gobierno español. Intenta que los 513 sefardíes que hay en Salónica, que tienen derecho a pasaporte español, vengan a España. Se le niega ese permiso y él plantea entonces que, bueno, si no puede ser España, que sea Marruecos, que sea el protectorado español de Marruecos. A lo que también le dicen que no. De hecho, él recibe instrucciones expresas de mantenerse en actitud pasiva, absteniéndose de toda iniciativa personal. Y esto es un telegrama que el ministro de Asuntos Exteriores jordana remite a Sebastián Romero Radigales. Le dice: no te metas. Él insiste, y viendo que su gobierno no le hace caso, contacta con el consulado, la embajada de Suecia, e intenta hacerlo a través de la embajada de Suecia. Por segunda vez recibe un telegrama, hay una segunda reprimenda por parte del ministro Jordana, en que le dice que debe atenerse estrictamente a las instrucciones transmitidas, sin tomar ninguna iniciativa alguna, ni buscar contacto sobre este asunto con otros diplomáticos, ni salir por ninguna razón de la actitud que en el telegrama anterior se le ordenó. Es decir, que de nuevo Jordana le dice a su cónsul en Atenas: no hagas nada, tienes órdenes de no hacer nada. Él sigue insistiendo y de hecho consigue expedir 510 pasaportes individuales. Y sigue presionando, él sigue presionando al gobierno para que permitan salir a esos refugiados, porque si no van a ser deportados a Alemania. Tiene una pequeña victoria parcial, porque consigue que salgan 143 judíos en dirección a Atenas. No los puede mandar a España, él intenta que sean un barco de la Cruz Roja y no lo consigue, y consigue, sin la aprobación del gobierno español, que salgan 143 judíos en un tren italiano, por cierto, hacia Atenas. Los 367 que quedan, recordemos que eran 513, son deportados a Bergen-Belsen. 6 meses más tarde, estamos en febrero,
del 44, consigue que esos 367, que no quedaban 367, sino 365, 2 han muerto, sean finalmente liberados, ¿vale? Pero esto ha sido una victoria parcial, una victoria pírrica, porque en abril del 44 los alemanes mandan a todos los judíos que hay en Atenas, algunos de los que habían venido de Salónica se habían ido a Atenas, los mandan a un campo de internamiento. De nuevo, Madrid tiene la opción, España tiene la opción de acogerlos y dicen que no. Sabemos además que se han encontrado 3 telegramas que le manda Sebastián Romero al ministro solicitando permisos individuales. En concreto, casualmente, hay un telegrama que le dice que hay un señor que se llama Moisés Hassan, da la casualidad, que tiene 80 años, su esposa Estrella y su hijo. Moisés se te silenció. Ahora, Ahí está. ahora, y pide permiso para ellos. No sabemos si hubo respuesta o no, no se ha encontrado en los archivos, pero sí tenemos esa petición que hay de tres familias. Moisés Hassan era uno, el otro era un tal Moisés francés y el otro era alguien de apellido Salama. Bueno, pues no sabemos la respuesta. Los telegramas son del 11 de marzo del 44. Él se mantiene en Atenas y consigue dar acogida incluso en un hotel que es propiedad de un judío que han confiscado, mete allí a 80 personas, no todos judíos, eran refugiados, y les dota de protección consular. Cuando acaba la guerra, Sebastián Romero tiene derecho a pedir otro destino, pero él se quiere quedar en Atenas. Su mujer, habíamos dicho que era griega, y entonces él se queda en Atenas hasta que falleció en el año 54. Es decir, él estuvo pues 12 años en Atenas, lo cual es curioso porque la carrera diplomática nunca se está más de 4 o 5 años en un sitio. Es un caso muy especial. Hablamos de el embajador, el cónsul, el agregado de Agricultura, perdón, José Ruiz de Santaella y su mujer, la alemana Waltraud Schrader. Él, desde su puesto en Berlín, dio refugio a 3 mujeres que las tenía contratadas en su casa, a las que le pagaba el sueldo: una costurera, una enfermera y una cocinera. Y bueno, pues desde su puesto consiguió salvarlas, y bueno, el diplomático Santaella volvió a Córdoba, él era cordobés de España, en el año 55. Y bueno, y cuando era un hombre de profundas convicciones morales católicas, y cuando le preguntaban por qué lo hicieron, él siempre decía lo que he puesto allí, ¿no? Había que hacerlo y ya está. Tenemos a Joaquín Carreira, rector del Pontificio Colegio Portugués en Roma. Allí acogió, al menos que sepamos, a una familia, la familia Citone, que fue la que dio testimonio después en Yad Vashem, y él mantuvo un libro de registros en el que habla de al menos 39 personas en el Colegio Pontificio en Roma, y fue reconocido como justo entre las naciones en el año 2014. Tenemos al embajador de Portugal en Budapest hasta junio del año 44, y él tenía autorización del gobierno portugués para emitir salvoconductos a aquellos refugiados que tuvieran familiares en Portugal, Brasil o alguna de las colonias. Él tiene a gente acogida en su casa. El 28 de abril la Gestapo entra en su casa y detiene a 12 personas que estaban allí. Él presenta una protesta muy enérgica ante el gobierno húngaro por la violación del domicilio del embajador, que es territorio extraterritorial, y tal es el escándalo que monta que es declarado persona non grata en Hungría. En ese momento él tiene que explicar a su gobierno qué es lo que ha hecho, y es evacuado desde Budapest a Berna. Simplemente como curiosidad, no sé si habéis oído hablar de la familia de la actriz Sacha Gabor. Bueno, pues la hermana de Sacha Gabor, la famosa actriz, era, unos dicen que la secretaria, otros dicen que la prometida, otros dicen que la amante de Carlos Sampaio,
y Sasha Gabor, junto con sus 2 hermanas y sus padres, fue una de las familias que salvó el cónsul Carlos Sampaio. Y he querido dejar para el final a Ángel Sanz Briz, porque la historia de Ángel Sanz Briz es un poco la que ha sido, yo creo, más estudiada por todos y del que se conocen más detalles, ¿no? Ángel Sanz Briz, si bien he puesto 2 fechas, 1966 y 1991, ¿por qué? Porque Yad Vashem le ofrece el honor de ser reconocido como justo entre las naciones en el año 66, pero Franco no autoriza a que Ángel Sanz Briz viaje a Israel a recibir ese honor, y no es sino hasta 1991, cuando ya había muerto, cuando su familia puede recoger ese galardón en Jerusalén. Ángel Sanz Briz entra a la carrera diplomática y su primer destino es Egipto. Y en Egipto él entra en contacto con la comunidad sefardí, donde él tiene el primer conocimiento del mundo sefardí, ¿no? Incluso es en Egipto donde expide algunos pasaportes basados en la ley que vimos al principio para antiguos protegidos, ¿no? O sea que él ya en su cabeza tenía eso dentro. Después de Egipto lo mandan a Budapest, Hungría. Hungría se mantiene fuera de la guerra hasta marzo del 44, no es sino en marzo del 44 cuando los alemanes invaden Hungría, y los alemanes invaden Hungría porque en marzo del 44 ya se sabía que la guerra la iban a perder los alemanes, y Hungría, que tenía un gobierno que simpatizaba de alguna forma con los alemanes, intenta cambiar de posición, intenta acercarse a los aliados. De hecho, el hijo del regente Horthy es pillado infraganti transmitiendo a los ingleses, y eso es lo que motiva que los alemanes invadan Hungría, y en pocos días invaden Hungría, destituyen al regente y ponen a una persona de su confianza a cargo del gobierno. Ya en junio del 44, Ángel Sanz Briz manda un primer informe a su embajada para decirle qué es lo que está pasando en Budapest con los judíos. En el mes de agosto, manda otro informe que cuenta, el informe es la declaración de 2 prisioneros que han escapado de Auschwitz y han llegado a Hungría, hablan con Sanz Briz en la embajada, y él redacta por primera vez un informe sobre lo que le han contado y dice: mucho me temo que lo que cuentan es verdad. Es la primera vez, se sabe ya en agosto del año 44 que hay cámaras de gas en Auschwitz y que están exterminando a los judíos de manera industrial y masiva. Él lo comunica al embajador Lequerica. No olvidemos que Lequerica había sido embajador en París. Vuelve a España y lo nombran, a la muerte de Jordana, lo nombran ministro de Asuntos Exteriores. Este documento llega al Congreso Judío Mundial, y hay una reunión entre miembros del Congreso Judío Mundial en el mes de octubre en el que le piden que de alguna forma se involucre, y es cuando España de alguna forma actúa a favor de. No hay que olvidar una cosa: él, cuando pide permiso, cuando le dan el permiso oficial, el telegrama que contesta al informe del 2 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores le dice a Ángel Sanz Briz: ruega se extienda protección a mayor número de judíos perseguidos. Sírvase vuestra excelencia informar en qué forma se puede atender lo solicitado con mayor espíritu de benevolencia y humanidad, tratando de buscar soluciones prácticas para que la actuación de esa legación resulte lo más eficaz posible y abarque, en primer lugar, a los sefarditas de nacionalidad española, en segundo lugar, a los de origen español, y finalmente el mayor número posible de los demás israelitas. Este telegrama del ministro de Asuntos Exteriores español es de 24 de octubre de 1944. 3 meses antes,
se ha reunido Sanz-Briz junto con el embajador del Vaticano, el embajador suizo, el embajador sueco o el representante sueco, que es Wallenberg, y el portugués, se han reunido con el ministro de Interior húngaro para pedirle protección para sus ciudadanos. Y les dan permiso. Entonces, los judíos de Budapest han sido todos hacinados, los mandan al gueto, lo que llaman las casas estrelladas. Hay hasta 2.639 casas estrelladas donde meten a los judíos de Budapest para ir llevándoselos hacia los campos de exterminio. Los países neutrales en esa reunión convencen al ministro de Interior para que les deje proteger a sus conciudadanos, y es lo que se llaman las casas protegidas. Entonces, cada embajada tiene unas casas que ahora son protegidas en donde meten a esos nacionales de cada uno de su país. Y eso Ángel Sanz-Briz lo hace sin permiso de su gobierno. Nos recordemos que estamos en agosto y no es hasta octubre cuando él le autorizan, con lo cual Sanz-Briz en ese momento está actuando por su cuenta de riesgo. Y además él tiene una buena idea. Se presenta un día en la oficina del ministro del Interior húngaro con dinero, y el ministro lo recibe con cajas destempladas, hasta que Ángel Sanz-Briz le dice: no he venido a pedir nada, he venido a dar. Y el ministro se le queda mirando y le dice: pues normalmente todos los embajadores, todos los diplomáticos vienen a pedir, y dice: no he venido a dar. Y les da dinero para ayudar a los refugiados húngaros que huían del avance del ejército soviético. No olvidemos que el ejército soviético está a 50 kilómetros de Budapest. Y Ángel Sanz-Briz, con eso, Ángel Sanz-Briz consigue que de alguna forma las casas protegidas españoles sean respetadas. La milicia húngara nazi asalta las casas protegidas, sobre todo las de Suecia, y Ángel Sanz-Briz con eso ha conseguido que la legación española esté a salvo de alguna manera de los vándalos, de los nazis húngaros. Él en sus casas pone el cartel: anejo a la legación española, edificio extraterritorial, es decir, que él considera, esas casas se consideran territorio español, con lo cual tienen inviolabilidad. Asimismo, consigue del mismo ministro que le concedan emitir 100 pasaportes. Esos 100 finalmente se convierten en 300, y esos 300 él los convierte en varios miles, simplemente no incrementando el número, pero sí haciendo series. Es decir, primero los pasaportes que son individuales, él estima que los puede hacer colectivo. Entonces se entrega un pasaporte por familia. Cuando se le gastan los que tiene, los 300 que tiene, necesita más, con lo cual cambia la numeración y le pone una letra adelante. Y ahora entramos en una serie distinta, en la serie B1, B2, B3, BBB, B299, C1, C2. Él mantenía siempre el número por debajo de 300. Por si los paraban en la calle, eran los que él tenía derecho a emitir. Con eso se estima que Ángel Sanz-Briz salvó a 5.200 personas. Finalmente, Ángel Sanz-Briz es evacuado desde Budapest. Él tenía permiso para irse en agosto y no se va hasta el 7 de diciembre. Él aguanta en Budapest todo lo que puede hasta que los rusos están a las afueras de Budapest, y evidentemente es el representante de un gobierno fascista, de Franco, con lo cual le ordenan desde Madrid que salga corriendo y se vaya, y se va a Suiza. Ángel Sanz-Briz de Suiza vuelve a España, enseguida lo mandan a su siguiente destino, que es en Estados Unidos, en San Francisco, y de allí continúa una carrera diplomática exitosa que lo lleva a sitios como Guatemala, ya como embajador, a Lima también como embajador, a La Haya como ministro plenipotenciario, y tiene el honor de ser el primer embajador español en la República Popular China, y acaba su carrera diplomática en el Vaticano.
que es quizá el destino por excelencia de los diplomáticos, ¿no? Estuvo solamente 3 años porque murió joven, murió en 1980. Entonces, sabemos que cuando Ángel Sandbridge sale de Budapest, hay un italiano, Giorgio Perlasca, que ha aparecido en el consulado o en la embajada, y este es un jutzpa que dice que él ha luchado a favor de Franco durante la guerra y que quiere protección, que sabe que los rusos están entrando en Budapest y que necesita protección, y Ángel Sandbridge le da protección. Cuando Ángel Sandbridge sale de Budapest el 7 de diciembre, Giorgio Perlasca, que había cambiado su nombre por el de Jorge y tenía un pasaporte español, se queda al cargo y él se presenta ante las autoridades húngaras como nuevo cónsul español. Él dice que el encargado de negocios, Sandbridge, ha ido a Suiza a pedir instrucciones y volverá, y que mientras está él, lo cual no es cierto. Con los años, Ángel Perlasca se adorna y él establece que en sus memorias dice que es él quien hace todo lo que dijimos que hace Sandbridge. Hace unos años se encontró un documento en Washington, en el consulado español, una carta del 4 de diciembre de 1945 que remite Sandbridge a Giorgio Perlasca desde San Francisco y le dice: no olvide usted que la decisión de meter gente en los locales de la legación fue mi propia iniciativa, sin previo permiso de Madrid y motivada por el terror que entonces reinaba en la capital húngara. Es decir, que Perlasca murió en el año 89 y él siempre se arrogó. Es cierto que Perlasca hizo también lo que pudo, pero está claro que quien puso en marcha todo el sistema fue Ángel Sandbridge, que, como digo, acabó su carrera en el mejor destino que pueda para un diplomático, pero recordemos, en 1966 no le permitieron recibir la condecoración por parte del Yad Vashem. Enumero aquí otros justos entre las naciones, como son Fernando Serra, que era cónsul honorario en Roma, era un italiano, Magdalena Martínez, una mujer anónima, la misma historia que la de Concepción Blázquez, José Martínez y María Dolores Victoria, una pareja que también acogieron a una familia judía, y estos fueron honrados en el año 2016, y a una pareja, José Brito Méndez y María Luisa Belluín, francesa ella, que recibieron los honores en el año 2004. Y otros salvadores diplomáticos españoles que no han sido reconocidos todavía por Yad Vashem son Miguel Ángel de Mugiro, que estaba de embajador en Budapest hasta que lo sustituyó precisamente Sandbridge, el embajador de España en Bucarest, José Rojas, el ministro plenipotenciario en Bucarest, Manuel Gómez, Julio Palencia, que era ministro en Sofía, en Bulgaria, Eduardo Gasset, que también estaba en Bulgaria, y el cónsul general en París, Bernardo Royan de Miota. Y estos son, sus expedientes están todavía vivos en Yad Vashem, es decir, que están recopilando información porque cada vez menos, es cierto, pero bueno, todavía quedan algunos españoles que honrar por su labor durante la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la bibliografía, que estoy encantado de compartirla con ustedes, la bibliografía que he utilizado. Como ven, hay libros, pues primero, de la banalidad del bien del año 97, son precisamente las memorias de Giorgio Perlasca, ¿vale? Y después hay libros que al final lo que intentan cada escritor justificar la actitud de España y decir si fue Franco quien dio la orden o no fue Franco quien dio la orden. Y entre todos estos libros hay opiniones para todos los gustos. Y nada más, muchas gracias y estoy abierto a sus preguntas. Bueno, Moisés, ahí estoy viendo, si me dejas de compartir pantalla, yo ya lo veo al doctor Mario Eduardo Cohen, que te está aplaudiendo, y veo bastantes personas también. Lo tengo abajo. Veo que están aplaudiéndote. Mientras que respirás, tomás un poco de agua, yo te voy a contar
algunos lugares desde donde nos estuvieron escuchando. Si querés dejar de compartir pantalla, así vemos a todos nuevamente. Para que te des una idea, algunos países y rincones de la Argentina que hemos estado tocando en el día de hoy. Caracas, ahí en Venezuela. Londres, Chile, Sevilla, en España, por supuesto. Montevideo, Uruguay, desde Israel, específicamente también nos dijeron desde Kfar Saba en Israel, desde Chicago, Fort Lauderdale, ahí en Estados Unidos, desde México, y también aquí en Argentina, porque como nos gusta decir en el CIDICSEF, no solamente somos internacionales, sino que también somos muy federales. Ahí me agregan desde Córdoba. Sumo a Córdoba a Buenos Aires, Tucumán, La Plata, Luján, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muchos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde Pilar, desde Chipoleti, Río Negro y desde Salta. Mientras que estuve recogiendo algunas de las preguntas que nos mandaron, les recuerdo que en unos minutitos tendremos a Judith Cohen con nosotros, así que no se vayan, igual no se movió nadie del otro lado de la pantalla. Moisés, las 3 preguntas que recogí del público fueron las siguientes. Preguntan si Ángel Sanz Briz colaboró con Wallenberg en Budapest. Esa fue una de las preguntas. Otras de las preguntas que me hicieron, va una muy relacionada con la otra, y es si hay algún homenaje a quienes ayudaron a los judíos allí en Sevilla o mismo en España físicamente, a los que fueron reconocidos como justos o a los que no fueron reconocidos como justos, y también si se cuentan estas historias en los colegios y en las universidades de España. Vale. La primera pregunta es sí. De hecho, los 5 países neutrales representados en Budapest, a un nivel diplomático bajo, es decir, que esto, al final, Ángel Sambrín no es más que el encargado de negocios, ¿no? Es un secretario de embajada que se queda como encargado de negocios, al embajador se lo han llevado, y eso han hecho todos. Estos son peticiones que hacen los ingleses, estamos a finales del año 44, y entonces son delegaciones de bajo nivel. Wallenberg era enviado especial del gobierno sueco, ¿no? Entonces, los 5 que están son el embajador o el representante de Suiza, el representante del Vaticano, Monseñor Rota, el portugués, el español y el sueco. Y el sueco es Wallenberg. Hoy día, cuando hay quien piensa que quizá Ángel Sambris salió de Budapest antes de lo que debiera. Aquí, y hay quien dice, bueno, mira lo que le pasó a Wallenberg. Wallenberg intentó aguantar y al final lo capturaron los soviéticos y nunca más se supo de él, ¿no? Entonces, Wallenberg sí que había ido a Suecia en nombre de Suecia a rescatar judíos. Esa era la misión para la que lo habían destinado. Las reuniones, además, esas reuniones eran siempre en la legación del Vaticano. El decano, normalmente el decano del cuerpo diplomático en todas las ciudades, le dan ese honor siempre al del Vaticano. No es que mande más que ninguno, sea más importante, simplemente es un primus inter pares, ¿no? La segunda pregunta, ¿me la puedes repetir, Ilan? Sí, si hay algún homenaje a quienes ayudaron a los judíos, sean justos o no, ya sea en Sevilla o en España en general. Muy poco, es decir, no tiene repercusión. Ha habido exposiciones que en España ha hecho Casa de Sefarad, por ejemplo, una exposición que se llama Más allá del deber. Hay algunos datos, pero no se enseña, de momento no está en el currículum escolar. Sí es verdad que desde hace algunos años en España es obligatorio para los alumnos de 10º y 11º grado los estudios del Holocausto. Y entonces se quiere incluir además esto también porque es necesario saber que hubo diplomáticos españoles y no diplomáticos que ayudaron a los judíos. Pero, por otra parte, tenemos todavía esa discusión entre los estudiosos del tema de Franco ordenó. O sea, hay algunos autores como Luis Suárez, por ejemplo,
él tiene un libro, lo tengo detrás, se llama Franco y el Tercer Reich, donde él dice que los diplomáticos españoles seguían órdenes de Franco, que eso se trató en Consejo de Ministros, y pues están los que dicen que no, que España se sumó al tren a última hora cuando no le quedaba más remedio, porque lo que sí es cierto es que ayudaron, y sí es cierto que hubo, como vemos, algunos actitudes, y el ministro Jordana o el ministro Lequerica le dicen, pero eso es muy, muy, muy al final, ¿no? Parece que España siempre se piensa, ¿podría haber hecho más? Claro que sí, pero también podría haber hecho menos, como hicieron otros países, ¿no? Y la tercera pregunta. Y la tercera es si se enseña esto en los colegios o en las universidades, por lo general, estas historias. No está, como decía, no está en el programa reglado, y es una pena, porque sí hay, por ejemplo, en Madrid hay una estatua de Sant Bri. Hay un parque que tiene una estatua de Sant Bri y se le han hecho homenaje, y en Zaragoza, donde él vivía, y en Cádiz, incluso en Cádiz hay allí un monumento a la memoria de Ángel Sant Bri. Está habiendo poco a poco. A mí me da pena porque no solo fue Ángel Sant Bri, hemos visto que hay un montón cuyos nombres han pasado, y a mí la historia que me da más pena, ¿no?, es la de Eduardo Proper, que su carrera diplomática, y además fue por enemistad, lo reconoció el que era ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco, en los años 90, los años 80, pidió disculpas de alguna manera porque dijo que había sido, que lo había perjudicado queriendo. Bien, muchas gracias, Moisés. Tengo la mano levantada de André Gateño. André, ¿vos tenés ganas de decir algo? Ahora, un segundito. Ahí te voy a pedir que actives el audio. Lo que te voy a pedir, por favor, es que sea cortito, así pasamos a la segunda. André, un segundito, no toques un segundo. Ahora sí te va a aparecer un cartel en pantalla. Ahora te escuchamos. Sí, buenas tardes. Bueno, desde ya felicitaciones, realmente fue muy interesante. Mi pregunta es la siguiente. Hubo un tren que llegó a Barcelona con los judíos que venían o de Bergen-Belsen o los judíos sefaradíes de nacionalidad española de Salónica, que muchos fueron protegidos por redales. Y yo tengo el primo de mi abuelo que llegó a Barcelona con su esposa, cuando no sé si fue liberado de Bergen-Belsen o directamente. Sé que llegaron 1 o 2 trenes a Barcelona con estos judíos españoles. Sí, a ver, esto tiene que ver con las gestiones del cónsul de Romero Radigales, cuando él intenta sacarlos de Salónica, los quiere mandar a España, le dicen que España no, que a Marruecos, en Marruecos tampoco, y finalmente no lo consigue, saca los 150 que habíamos visto que mandaba a Atenas, y el resto van a Bergen-Belsen, y eso después sale. Cuando los nazis toman Atenas, vuelve, él intenta y pide permiso de nuevo, intenta sacar en un tren diciendo que iba de la frontera española a Portbou, y estos son a los que se refiere usted. Bueno, muy amable, gracias. Gracias, muchas gracias, André, también por la participación, siempre está del otro lado acompañándonos. Ahora sí, le doy la palabra a Gra. Querida Graciela, ahí te pongo bien en grande para todos. Así pasamos a nuestra segunda parte, que tenemos una invitada de recontra lujo. Gra. Bueno, buenas tardes a todos los amigos nuevos y los que nos vienen siguiendo semana a semana, a pesar de todas estas vicisitudes que estamos pasando con el corona. Bueno, nos juntamos de varios países. Quiero hablar un poquitito sobre nuestra institución, sobre el CIDICSEF. Es una institución con una trayectoria de más de 40 años, donde somos hacedores de grandes cosas, no solamente de estas reuniones de Zoom, sino cuando estaba toda la parte presencial. Hicimos grandes simposios internacionales sobre la cultura sefardí, publicamos también nuestra revista que se llama Sefárdica, hacemos nochadas, convenciones, encuentros con personalidades y muchas cosas más. Así que todos aquellos que estén interesados entran a la página web, en el Facebook del CIDICSEF, y se van a ir enterando de todas nuestras actividades.
Ahora, como una frutilla del postre, como decimos en la Argentina, vamos a tener a la musicóloga de Canadá, Judith Cohen. Judith Cohen es doctora en etnomusicología, cantante especializada en música sefardí, de criptos judíos de Portugal, música de los Balcanes, Europa medieval e yiddish. Dicta clases en las universidades de Nueva York, Toronto, Quebec y otros países. En 1989 recibió de la Universidad de Montreal su doctorado en musicología. Su actividad musical es muy prolífera, dando conciertos en varios países como entre ellos Estados Unidos, Canadá, España, Portugal, Israel, China y Polonia. Ha grabado varios discos importantes. En 1987, junto al cantante también Soli Levi, fundaron el grupo Gerineldo, con el cual grabaron discos y videos. Sus trabajos de investigación fueron publicados en universidades y sitios de investigación. Esto es muy acortado, todo el vasto currículum que tiene Judith. Judith, es un honor, es un placer y te agradecemos muchísimo, muchísimo tu buena actitud de haber colaborado con nosotros en la actividad de hoy. Judith, todo tuyo. Gracias, Graciela. Es un honor y muchas gracias por invitarme. A Mario, a quien le conozco desde hace muchos años en España, en Estados Unidos, y a todos. Y muchas gracias, Moisés, por todo lo que he aprendido escuchándote, que ha sido súper, súper interesante, muchas cosas que no sabía. Pues por no tomar demasiado tiempo, y para que sepáis, estoy hablando, esto no es un background virtual, esto es mi sala de estar. Es donde practico la música y normalmente en tiempos normales tengo a mucha gente aquí tocando y cantando la música conmigo. Pero bueno, voy a compartir pantalla con vosotros un poco. Y espera un momento que hay que hacerlo. Tengo la pantalla aquí, pero no he compartido. Espera. Intento hacer todo a la vez, ¿no? Hablar, compartir, explicar esto. Vamos. ¿Lo veis? Todos. Bueno, antes de explicar las canciones, lo que explicó Moisés me hizo pensar en el trabajo que he hecho con los criptojudíos de Portugal, justamente, que ellos evidentemente han sobrevivido la Inquisición sin salir del país, pero los gitanos de Portugal, los ciganos, lo que es muy interesante, todos estos de aquí son judíos, son criptojudíos o judías. Y aquí estoy yo con mi hija, y esto es el norte de Portugal, Trás-os-Montes, esto es de Belmonte, pero lo que quería decir es que estas ciganas, gitanas, me hablaron del Holocausto. Hace muchos años estaba con Dona Carolina, que es la matriarca de los gitanos de Belmonte. Ella me preguntó por qué en la época de Pascua judía las mujeres judías no compraban pan. Y le digo, bueno, Carolina, ¿quieres la respuesta larga o la respuesta corta? Y me dice, a tiempo, no tengo prisa. Pues le expliqué toda la salida de Egipto, bueno, toda la Haggadah, ¿no? Mitad en español, mitad en portugués y tal. Llamó a toda su familia, los niños, los nietos, los bisnietos, y me dice, vuelve a hablar, explica todo. Y cuando terminé, me dijo a toda su familia, mira, nosotros los gitanos, dijo en portugués, claro, nosotros los gitanos y los judíos, como nuestra amiga Judith, hemos sufrido juntos en el Holocausto y tenemos que estar los unos al lado de los demás. Y fíjate, esa mujer que apenas sabe leer, que no ha hecho la escuela, y yo le pregunté, ¿y por dónde sabes todo esto? Me dice, yo miro la tele y voy pensando mucho en los meses de invierno, cuando hace frío y no salimos mucho, voy pensando. Y ahora estoy pensando que tu pueblo, los judíos, y nuestro pueblo, los gitanos, tenemos que estar juntos y apoyarnos. Y esto
no os iba a decir, pero mientras escuchaba a Moisés, pues subí estas fotos para enseñaros. Pero bueno, volviendo a Salónica, hablaste mucho de Salónica, es una de las ciudades que más quiero. Y voy a cantar dos cosas. Esta mujer, Buena Sarfati Garfinkel. Garfinkel era el apellido de su marido, que era judío ashkenazí canadiense. Pero Buena nació en Salónica en 1916, posiblemente 18, pensamos 16, y conoció a su marido justo después de la guerra. Se casaron y vino con él a Montreal, donde yo la conocí. Murió en el 97. Y nunca fue a los campos, pero sufrió muchísimo durante la guerra y actuó como heroína. Salvó la vida a muchos niños judíos. Y después de la guerra volvió para ver los que no fueron a Israel, porque algunos sí que consiguió que fuesen a Israel, los que ayudó ella a organizar para quedarse con familias cristianas, como si fueran cristianos ellos mismos, los niños. Volvió después para intentar reunirse con las familias que existían, con las comunidades. Hizo muchísimas cosas, tuvo una vida muy interesante, pero ella me cantó muchas cosas, unas cosas muy divertidas, hay que decirlo, y otras cosas muy serias. Estas son imágenes de Salónica, la torre famosa, la escultura memorial del Holocausto, y esta foto yo saqué en Auschwitz hace 2 años, en Auschwitz-Birkenau. Es la placa en ladino, en judeo español, que pusieron en el 2003. Lo podéis leer, está aquí. Pues Buena me cantó en ladino, me cantó un poco en francés, en griego, como esta canción, y escribió, puse un poquitín aquí, escaneado, escribió unos 300, lo que ella llamaba complas, y que terminaban todo, vivamos a la salud de quien fuese, ¿no? Y algunas muy divertidas, hablando de la moda, hablando de la música, pero algunas muy serias, como esta, número 235. Ese Pesach al gueto, no meldimos la Haggadah, porque no teníamos matzah. Y luego habla de cómo sucede la guerra, dónde está Hitler, dónde están las fuerzas, qué pasa, muchos detalles. Y, bueno, esta canción me cantó en griego y dice, es una vida negra, tenemos miedo hasta de comer, miedo de andar, miedo de ir al grifo para agua. Y los guardias por todos lados, por ser judía, hebreo pula, me encerraron. Y estas canciones no aprendió en los campos, porque no fue a los campos, pero las aprendió de los jóvenes de su edad de entonces que volvieron vivos y que conoció después en Israel. Y no hablo griego, lo voy a cantar tal y como ella me la cantó, entonces si hay errores en la transcripción, lo siento, pero es que no soy especialista del griego. Mavri more, mavri nizo ipukaname. Mavri more, mavri nizo ipukaname. Me fovo trome topsomi, me fovo perpatume, me fovo perpatume. Stivri more, stivri sinapame den boro. Stivri more, stivri sinapame den boro. Pandustolei oskopo esai filakis meni, hermano kratumeni, hebreo pulaimunal. Y siguió así. Y la otra, que es de David Haim, que nunca conocí, nació en Salónica, Thessaloniki, y le llevaron a Auschwitz. Era el único sobreviviente de su familia entera. Su madre ya murió en Salónica, lo dice en la canción. Su padre, sus hermanos, todos fueron con él
Auschwitz y solo él sobrevivió. Y vivió el resto de su vida en Israel, en Tel Aviv. Y este poema primero fue citado por Isaac Jacques Levy, el gran Isaac Jacques Levy, que nos dejó la buena vida hay poco tiempo. En su libro And the World Stood Silent, que era la primera antología de la poesía sefardí del Holocausto. Después Shmuel Rafael y otra gente trabajaron también la poesía sefardí del Holocausto, René Levin Melamed, pero él fue el primero. Y después Moshe Shaul del Radio Kol Israel le grabó en Kol Israel, y mi colega que conocéis muchos, claro, Shoshana o Susana Weishachak, también le grabó. Y entonces, tal y como la otra canción, está basada en una melodía griega, una melodía de baile de Grecia. Pero claro, estas melodías de baile se transforman a unas canciones mucho más serias. Marie Moré originalmente era una canción cléftica, una canción de Grecia de los cleftos, que es otra historia que no da tiempo aquí. Y esta parece que David Haim primero compuso el poema en Auschwitz, y al volver habló con un amigo suyo de Salónica y juntos lo pusieron con esta melodía griega, que es un ritmo de 7, tan, tan, tan. 7 días encerrados en vagones de Bemas. Una vez a los 3 días mosquitaban a airear. Una vez a los 3 días mosquitaban a airear. Madre mía, mi querida, ya tuviste el zehut de morirte en tus tierras y no pasaste por el Oluk, de morirte en tus tierras y no pasaste por el Oluk. Padre mío, mi querido, ¿quién te lo iba a decir? Que vinieras con tu hermano al crematorio de Auschwitz, que vinieras con tu hermano al crematorio de Auschwitz. Padre, madre, hermanos y hermanicas, saliendo todos reyayis a el patrón del mundo, que envíe salud a mí, que me quite de estos campos para vos echar Kaddish. Wow, Judith, creo que estamos inmensamente emocionados. La verdad es que la música a veces transmite lo que con las palabras no podemos llegar a decir. Estamos inmensamente conmovidos, ahí lo veo a Valentín que agradece también. Fue una tarde movilizante, ¿no? Creo que fue una tarde especial, una tarde para conmemorar, para honrar, para seguir aprendiendo un montón de cosas, seguir honrando a personas que han dado y mucho para que hoy podamos estar también en estos encuentros. Aprovecho, Judith, para hacerte una preguntita que me enviaron por el chat antes de cerrar y de avisarles a todos la próxima charla del CIDICSEF, que dice lo siguiente. La pregunta la manda Jacques Obadia y dice:
para Judith Cohen, con la admiración de su gran obra y estrecha relación que sostuvo con Sol y Levi. Me gustaría preguntarle si sabe de algún homenaje previsto para el aniversario del fallecimiento de nuestro buen amigo Sol y Levi. No, de momento no lo sé. Iba a decir que el grupo Gerinaldo, no fui yo, no he sido yo que organicé el grupo Gerinaldo, ha sido Ana Orilibrovich. Ella después llamó a Sol y Levi justamente, que descanse, que en Gan Eden esté, que había sido su profesor en Marruecos, en la Alianza Israelita. Y después Soli, que fundió y dirigía la coral Kinor, el único coro sefardí en Montreal, en Quebec, de donde soy, él invitó a Kelly, Raquel Sultanamar, la solista, y solamente después me buscaron a mí, y yo he sido la única Ashkenazi de Gerinaldo. Ahora, tuvimos como un revival con Gerinaldo. No habíamos cantado en público desde el año 94. Y después nos llamaron desde Francia, la comunidad judía marroquí de París, nos invitó en el 2014. Y fuimos en 2014 y 15 y tuvimos como una gran reunión, casi un revival, y además con 3 generaciones, porque cantó mi hija, Tamar Ilana, y cantó el nieto de Soli, Matan Boker, que canta Piutim de maravilla. Y después Soli se puso enfermo de una enfermedad muy larga de varios años y nos dejó en abril, nada que ver con el COVID, con la corona, ya llevaba tiempo. Yo creo que la familia está esperando a que veamos dónde vamos con esta pandemia, con esta situación, cuándo vamos a salir un poco, cuándo habrá vacuna y todo esto. Y después seguramente se organizará algo porque yo no puedo imaginar que no se haga. Bien. Muchísimas gracias, Judith. Muchísimas gracias, Moisés. No sé si podés activar un segundo el micrófono, Moisés. Judith, vos también, si quieren dejar algún medio de contacto para que la gente les hable, un segundito, y les recuerdo que el próximo miércoles a las 17 horas, hora de Argentina, estaremos compartiendo la próxima actividad del CIDICSEF, que está titulada como España y los sefardíes, una larga historia de encuentros y desencuentros, y esta charla estará a cargo de Uriel Macías desde España. Ahora los escucho. Judith, ¿querés dejar algún contacto? Moisés, ¿eres de la familia de Jacob? Soy su sobrino. Ah, vale, porque yo trabajé mucho con Jacob y me quedaba en su casa con Elena. Claro, Las primeras veces que estuve en España para congresos, pues sí, me quedaba hasta en casa de Jacob y Elena. Pues sí, soy sobrino de Jacob y Elena. Bien, y Moisés, ¿algún contacto si lo querés decir o lo podés escribir como hizo Sí, recién mira, Judith antes que nos el enviamos? chat es muy fácil, es jewishspain@gmail.com. Ahí lo estás escribiendo y lo mandaste para todos. jewishspain@gmail.com y bueno, que me quiera escribir estaré encantado de recibir Bien. todo tipo de comentarios, preguntas, etcétera. Recuerden todos que esta charla, al igual que todos los encuentros anteriores, están tanto en la página web del CIDICSEF como en el Facebook del CIDICSEF. Así que no queda más que agradecerles a todos por su compañía. Nos estaremos encontrando la semana que viene. Gracias, Moisés, allí desde España. Gracias, Judith, desde Canadá. Hemos tenido una gran tarde. Gracias al CIDICSEF, a Mario, a Graciela, a toda la comisión directiva del CIDICSEF que hace estos encuentros que nos acompañan en estos momentos, que no es poca cosa. Así que nos despedimos con un poquitito más de música. Gracias a todos. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Blancas flores caen.